Acrópolis Siglo XXI les da la más cordial bienvenida al módulo 2 de esta presentación. El magíster Luis Iván Mesa Sánchez abordará el tema aspectos técnicos a ser considerados en el paso de la etapa del aislamiento a la del distanciamiento social. Le damos la más cordial bienvenida a los señores alcaldes, a los señores concejales y a las distinguidas autoridades que han tenido a bien incorporarse a esta exposición. En el módulo anterior hicimos una revisión sucinta del origen de la pandemia COVID-19, la expansión del virus, la incidencia en el Ecuador, efectos sanitarios, sociales y económicos, y algunas disposiciones y regulaciones gubernamentales. En el módulo 2 y en los siguientes 15 minutos, veremos el proceso para el paso del aislamiento al distanciamiento y los componentes fundamentales, la gestión eficiente y efectiva, solidaridad, colaboración, organización, y dejaremos enunciado al último componente, que es la planificación, que por su importancia lo veremos en el módulo 3. El paso del aislamiento al distanciamiento sin duda es un proceso que requiere de varios componentes. El primero es contar con una gestión efectiva. Tanto las autoridades locales, las instituciones integrantes de los COE y los demás estamentos de gestión deben estar suficientemente preparados, informados y organizados para adoptar medidas con la oportunidad y la eficacia que se requiere. El segundo componente hace relación a la ciudadanía, que debe demostrar una solidaria sensibilidad. El combate a la pandemia no solo es una responsabilidad de las autoridades. Toda la ciudadanía tiene que estar dispuesta a colaborar y a presentarse solidaria hacia sus semejantes, a ayudar a los que menos tienen. La solidaridad, entonces, nos invita a la colaboración. Todos los actores sociales deben estar activados y participando. No es conveniente que las personas se limiten a criticar lo que otros hacen. Cada uno debemos aportar como mejor podamos. Pero para tener una adecuada colaboración se requiere una organización, conformar grupos de trabajo, distribuir tareas, establecer metas. Y para estar suficientemente organizados necesitamos una eficaz y adecuada planificación. La planificación permitirá no dar pasos a ciegas, optimizar los recursos, hacer acciones en conjunto y debidamente coordinadas. La planificación es la principal herramienta de los estamentos de gestión, las autoridades, las instituciones, y para una acción efectiva. Con eso se cierra el círculo del proceso en referencia. Decimos que los estamentos de gestión deben desarrollar una acción eficiente, eficaz y oportuna. Eficiente es cuando logramos los objetivos con la menor cantidad de recursos. Eficaz es cuando logramos hacer beneficiarios al mayor número de personas. Y oportuna cuando estas decisiones se adoptan cuando se presenta la necesidad. También los estamentos de gestión deben delegar las acciones. Por lo general, en un alto porcentaje de estos estamentos de gestión, las cabezas tratan de asumir todas las acciones. Se deben delegar estas acciones, no las responsabilidades. Siempre debe existir un nivel de supervisión y control para asegurarse de que los procesos se están llevando de una manera adecuada. Y para esto se deben conformar mesas de trabajo. También es importante que se adopten decisiones ajustadas a las realidades ambientales, sociales, económicas y culturales de cada jurisdicción. No es dable que se adopten cierto tipo de medidas sin un adecuado análisis y estudio,
solo porque se lo está aplicando en alguna jurisdicción vecina o en otro lugar del país. Para adoptar las decisiones, deben asegurarse de contar con la más confiable y actualizada información. Repetimos, no es dable que se den acciones que no estén sustentadas en la realidad de cada jurisdicción y no en lo que pasa en otros sectores del país. Y finalmente, se debe requerir de la asistencia técnica necesaria, que puede ser interna y externa. Especialmente puede prevenir de la academia o colegios de profesionales que están dispuestos a brindar ese apoyo. En la lámina que observamos en la pantalla, vemos un cuadro donde consta la integración de los COE, de los Comités de Operaciones Emergentes, en los diferentes niveles, nacional, provincial, cantonal e inclusive parroquial, aunque dicho sea de paso, estos últimos realmente no tienen esa calidad de comités. Para el caso de los comités cantonales, estos se integran por el alcalde, el jefe político cantonal, representantes de los ministerios y secretarías de Estado presentes en el cantón, más un representante de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal y empresas municipales, delegado de la Secretaría de Gestión de Riesgos y jefes de las entidades de socorro, bomberos, Comisión de Tránsito, Cruz Roja, delegado de la Secretaría Técnica de Discapacidad, CETEDIS, o federaciones de personas con capacidades especiales, delegado de Fuerzas Armadas del Cantón, delegado de la Policía Nacional en esa jurisdicción, representante cantonal de las juntas parroquiales y coordinadores de las mesas técnicas. Pueden también integrarse otros miembros a criterio del COE cantonal. Los COE, para el desarrollo de sus responsabilidades y actividades, pueden contar y de hecho deben contar con mesas técnicas. Estas se subdividen en diferentes temáticas. 1. Acceso y distribución de agua. 2. Salud, saneamiento e higiene. 3. Infraestructura. 4. Atención integral de la población. 5. Seguridad integral de la población. 6. Productividad y medios de vida. 7. Educación, cultura, patrimonio y ambiente. Y 8. Sectores estratégicos. Los comités de operaciones emergentes, COE, cuya integración ya se explicó en una lámina anterior, deben contar con el apoyo y la asistencia de las mesas técnicas. A su vez, estas mesas técnicas deben recibir un apoyo de la academia, de colegio de profesionales, de consultores o asistencia internacional, y contar también con una decidida ayuda de organizaciones de segundo y tercer grado, como federaciones, asociaciones de comerciantes, artesanos, productores agrícolas, ganaderos, madereros, de organizaciones territoriales de base, de barrios, de comunas, ONGs, organizaciones gubernamentales, organizaciones internacionales, del sector privado, del sector empresarial, de entidades financieras. Unas pueden evidenciar necesidades, otras pueden aportar con ideas y soluciones, pero todas deben participar. En una corta digresión debo señalar la satisfacción que sentí al observar una sesión de una mesa técnica de un COE cantonal de un municipio en el sector norte del litoral ecuatoriano, con representantes de la FECHE, Federación de Centros Chachis del Ecuador, para tratar apoyos a las comunidades del Alto Cayapas. Esa vinculación y una relación bidireccional estableció y dio como resultado la concertación de acciones y compromisos. Es decir, para el paso del aislamiento al distanciamiento, es necesario que todo el tejido social esté activado. Decíamos que el segundo elemento componente en el proceso de transición es la solidaridad, el deseo de todos en colaborar en la lucha contra la pandemia
y de retomar una estabilidad social y económica. Mas la solidaridad tiene que manifestarse no solo con el apoyo que brinda el gobierno a sectores sociales menos favorecidos, que por cierto es un apoyo fiscal y evidentemente insuficiente. La solidaridad debe manifestarse desde la actitud positiva y de ayuda de todos los ciudadanos para cumplir con las disposiciones de las autoridades, hasta compartir un pan con aquellos que no lo tienen. No obstante, para ir del aislamiento al distanciamiento, se necesita un apoyo sostenido de empresas, entidades financieras, grandes cadenas productivas y comerciales. Si bien todas también han sido afectadas, pero es diferente que se menoren sus utilidades a que existan familias que no tengan que comer. Muchas empresas, entidades y organizaciones se han hecho presentes con donaciones, pero al no existir una planificación, dicha ayuda es aislada e insuficiente. Por esa descoordinación, se presentan sectores sociales que no reciben ayuda y su situación se torna crítica. Al hablar de la solidaridad, es pertinente traer a colación las palabras del afamado escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien decía que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Es que no podemos volver a la normalidad, porque lo normal era exactamente el problema. Necesitamos volver mejores, menos egoístas, más solidarios, más humanos. La colaboración debe provenir del sector público y del sector privado, en un esfuerzo y trabajo conjunto y coordinado. El siguiente componente en el proceso que nos llevará del aislamiento al distanciamiento es la organización, que comprende varias subetapas. La primera, la conformación de una estructura organizacional, luego la organización de mesas y grupos de trabajo, el establecimiento de relación e intercomunicación entre ellas, la generación y flujo de información y el proceso para la toma de decisiones. En la conformación de una estructura organizacional, se debe establecer el ápice estratégico, que no es otra cosa que la cabeza que va a estar al frente del proceso, que en este caso son los COE. Luego se determinará la línea media, las unidades de apoyo, que en el caso en referencia son las mesas técnicas, cuántas y cuáles deben funcionar. También se deben determinar los núcleos de operaciones, que son los grupos de actores sociales que han sido convocados o que voluntariamente se han integrado. Y finalmente, la tecnoestructura, la asistencia técnica con la que se va a contar a nivel de mesas técnicas y del COE, que fundamentalmente desempeñarán un papel de asesoramiento. En la organización de las mesas o grupos de trabajo, evidentemente decíamos que se tiene que establecer cuántas y cuáles van a funcionar, pero también los niveles de autonomía que van a tener y los jefes de grupo. Para el establecimiento de la relación e intercomunicación entre los componentes del sistema, el COE, las mesas técnicas, núcleos de operaciones y tecnocracia, hay que determinar el lugar o el mecanismo de reunión, que de ser factible se recomienda por videoconferencias, pero que se establecerán considerando las realidades de cada sector, ya que muchos carecen de Internet o tienen problemas en el fluido eléctrico. Además, la frecuencia de las reuniones, 1, 2, 3 veces por semana, diaria, etc. Y el horario, es decir, establecer un cronograma de reuniones. En la generación y flujo de información, se deben establecer los mecanismos y protocolos para la generación y entrega de la información, la periodicidad o frecuencia de ese proceso y recordar que toda información debe estar acompañada de la fecha y una firma de responsabilidad.
Finalmente, para el proceso, para la toma de decisiones, se debe señalar los niveles de autonomía de cada nivel y las respectivas responsabilidades. En síntesis, en la organización debemos señalar la integración de la estructura organizacional, los niveles de autoridad, funciones y responsabilidades de cada nivel, actividades que deben cumplir y la relación entre unas y otras. Finalmente debemos hablar sobre la planificación, el último componente del proceso del aislamiento al distanciamiento. Dada la importancia de este componente, vamos a tratarlo en el siguiente módulo. Gracias por su atención. En unos minutos continuamos con el módulo 3.